canal. Bien. Bueno, buenos días a todos. Entonces, nuevamente, vamos a revisar el capítulo 2 correspondiente al tema de estática. Si revisamos el tema correspondiente, ¿sí?, al capítulo de estática, nos corresponde hacer... El capítulo 2 es un capítulo que para nosotros va a ser seguramente consistente de una sola charla, porque en realidad el capítulo 2 está relacionado mucho con lo que ustedes a este punto, mis queridos ingenieros, ya tienen que conocer de seguramente unos excelentes cursos de física que ya tomaron tanto en el bachillerato como pues en la universidad. Sin embargo, yo me voy a enfocar en darle una explicación un poco más ejecutiva, pues para que podamos ver. Entonces, estoy presentando el libro del proveedor Kibler, a quien le doy los créditos pues de todas estas imágenes. Bueno, vamos a desarrollar estos puntos en esta charla y vamos a empezar. No voy a leer, por supuesto, pero voy a explicar punto por punto. Entonces, la primera definición que nosotros tenemos que encontrarnos es la relacionada con lo que es un escalar, ¿sí? Lo que es un escalar y un vector. Si revisamos la definición clara de lo que es un escalar y un vector, pues un escalar los dos son entidades físicas, pero un escalar es un ente físico que está definido por un número. Con un número usted queda totalmente definido esa entidad física, este término escalar. Pues nada, por ejemplo, la temperatura. La temperatura es un escalar. Si yo le digo a usted, la temperatura para entrar a este sitio es 36 grados, usted inmediatamente entiende. No necesita que le aclare ningún otro concepto. Usted con eso ya entiende. O bueno, en realidad, disculpen, todos entendemos. Por ejemplo, la altura. Su profesor de estática mide 1,62. Entonces usted ya entiende cuál es la estatura de su profesor de estática, ¿sí? Su profesor de estática pesa 70 kilos. Usted ya sabe cuánto pesa. Entonces son entidades que prácticamente con un número quedan totalmente definidas, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es un vector? Un vector es una magnitud física que prácticamente la desarrolló Sir Isaac Newton en sus Principia, ¿sí?, consistente de 3 componentes a saber. Pues el primero es una magnitud, una dirección y un sentido. Eso es lo que se necesita de un vector, ¿sí? Saber cuál es su magnitud, cuál es su dirección y cuál es su sentido. Claro, un vector es una cantidad que si no tiene definidas las 3 cosas, pues definitivamente usted va a necesitar poder preguntar sobre las otras magnitudes porque las necesita. Por ejemplo, la velocidad. Nosotros pensamos que la velocidad de un escalar, porque nos dice va a 50 kilómetros por hora. Va, pero la velocidad usted tiene que preguntarle a alguien cuál es su magnitud, ¿sí? O sea, en este caso 50 kilómetros por hora, en qué dirección va, ¿sí?, con respecto a un eje de referencia y en qué sentido. Si usted viene para el norte, usted tiene que decir sentido norte-sur, sur-norte, ¿sí? Dirección, pues tiene que decir 90 grados o 0 grados con respecto al eje principal de la autopista norte, ¿sí? Y la magnitud, pues evidentemente, 50 kilómetros por hora. Es importante tener en cuenta esto porque esto, ¿sí?, desde el punto de vista de las cantidades físicas, muchas veces me definen un factor que se conoce como el momentum. En realidad, el profesor Newton, cuando definió en sus principios las magnitudes, él definió este concepto, ¿sí?, este concepto de momentum. Ayer terminaba de leer el libro, la biografía, una de las biografías más completas que tiene el genio Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson, y él mencionaba que ya Da Vinci en 1505 mencionaba este concepto, el concepto de momentum, ¿sí?
que aunque Newton desarrolló toda la física, ellos ya empezaban a relacionar este concepto. Por eso el gran lema, mis queridos ingenieros, ¿sí? Cuando Newton sacó sus principios, le preguntaban que por qué hizo eso. Él dijo, yo veo lejos porque ando en hombros de gigantes. O sea, él se fundamentó en todo lo que habían hecho genios como incluso Leonardo. Pero bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que un vector, ¿sí? Es una entidad que nos ayuda a entender muchas cosas, ¿listo? Nos ayuda a entender fuerzas, un concepto que es la fuerza, un concepto que es la aceleración, un concepto que puede ser también el momento es un vector, ¿sí? Entonces, son conceptos que nosotros los tenemos que tener claros porque en realidad en el curso lo que vamos a tomar son entidades vectoriales. Muy bien. ¿Cuáles son las operaciones con vectores que nosotros tenemos que entender? ¿Sí? ¿Cuáles son las operaciones? En realidad, las operaciones con vectores que nosotros tenemos que entender, voy a tomarlo aquí, las operaciones con vectores. ¿Listo? Operaciones con vectores. En realidad, mis respetados ingenieros son dos. ¿Sí? Si usted tiene un vector B y tiene un escalar C, ¿sí? O bueno, digamos, discúlpeme, tienen el vector, perdón, el vector V, discúlpenme, la Real Academia de la Lengua ya aclaró eso, no es B, sino V. La V, la W y el escalar C, ¿sí? Usted puede definir en realidad dos operaciones, que son la multiplicación de un escalar por un vector, ¿sí? Y la suma de dos vectores. Eso es en lo que se fundamenta todo el principio de lo que nosotros vamos a ver. Es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué es C? Pues es un escalar, es un número. ¿Sí? Ahora bien, hablando de vectores, algo que se me olvidó, ¿sí? Pues la magnitud del vector es cuánto mide ese vector. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la magnitud del vector sí es un escalar, la magnitud. Pero un vector no, un vector es un ente físico que tiene que tener las tres sentidos, pero la magnitud sí es un escalar. Pues nada, lo que sucede es que cuando usted multiplica ese escalar por la magnitud de ese vector, muchas veces la magnitud puede crecer o puede disminuir. Ahora bien, cuando usted hace esta operación de un escalar por un vector, sí se permite hacer. ¿Qué es lo que hace esta operación? Lo que hace esta operación es sencillamente, ¿sí? Cambiarle el sentido, aumentar la magnitud, disminuir la magnitud, incluso... Qué pena, profe, se le apagó el micrófono. Muchas gracias. Este es el fundamento sobre el cual, ¿sí?, se trabaja, ¿sí?, todo el tema vectorial. Esto ustedes ya lo conocen de los cursos de álgebra lineal, ¿sí? Y pues el que no ha visto, hay una serie de, o no recuerda, más vale, discúlpenme, no recuerda esto, hay una serie de canales en YouTube en los cuales pueden recordar lo más básico. Nosotros no vamos a trabajar esto a nivel muy de fondo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Entonces, hablemos de lo que se conoce, ¿sí?, como la suma de los vectores. Rápidamente, ustedes saben que si tenemos un vector A, y por acá un vector B, entonces la suma de los vectores, ¿sí? Profe, qué pena es que se escucha música y genera un poquito de interferencia. Por favor, si quieren alguna cosa, me escriben porque no les entiendo. Si tenemos dos vectores, ¿sí?, el vector A y el vector B, y queremos encontrar su suma, el vector A, ¿sí?, lo que hacemos es sencillamente, nos decía por allá la geometría, es que colocamos el vector B en la parte final de A
y que la suma va a ser aquel vector que va desde el principio de A hasta el final de B. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Geométricamente nosotros tenemos, ¿sí?, que si estos vectores están definidos en un sistema cartesiano, ¿sí?, tenemos aquí una condición de A, aquí otra condición de B, y aquí la resultante, que le vamos a llamar el vector A más B, pues sencillamente, y estos tienen unas magnitudes, o sea, estos elementos tienen una magnitud de A, estos tienen una magnitud de B, pues geométricamente yo puedo encontrar por medio de razonamientos trigonométricos cuál es este elemento. Más adelante vamos a ver que en vez de utilizar razonamientos trigonométricos es mejor utilizar elementos donde pues nosotros podamos utilizar lo que se conoce como las componentes del vector. Por ahora es importante conocer que la suma vectorial, ¿sí?, siempre va a seguir lo que se conoce como la famosa ley del paralelogramo, o sea, esta condición que estamos haciendo. Hay algunos textos que nos hablan de la resta de vectores. En realidad, lo digo de manera respetuosa, no admito ese concepto de resta. No hay resta de vectores, siempre hay suma de vectores. Lo que sucede es que cuando usted va a restar un vector, no es que lo reste, sino que lo sume por el inverso aditivo. ¿A qué me refiero? Que si usted tiene un vector A, y acá tiene un vector B, y necesita hacer la suma de A con el inverso aditivo de B, ¿sí?, que nosotros lo conocemos como resta, pues sencillamente colocamos A, colocamos B, ¿sí? La suma sería aquel elemento que viene desde acá hasta acá, pero como vamos a sumar con el inverso aditivo, lo que hacemos es, el inverso aditivo lo que hace, señores, es cambiarle el sentido al vector B, o sea, este sería menos B. Entonces, ¿cuál es la resta? La resta no es otra cosa, o la suma de estos dos vectores no es el que va desde el punto inicial hasta el punto final. Aquí está la resultante, que es A más el inverso aditivo de B, que muchas veces se expresa como A menos B. Pero vuelvo y le repito, es importante tener en cuenta que nosotros en realidad no estamos haciendo una resta. Lo que estamos haciendo es sumando un vector con su opuesto aditivo. Entonces eso de que exista resta de vectores es, digamos, discutible y es para, digamos, tener en cuenta esos conceptos. Bien. Veamos ahora sí, veamos, eso es, desde, como les digo, no es que esté haciendo esto de manera rápida, ni de manera, digámoslo, no académica, pero esto es algo que no, digamos, nos compete desde el punto de vista porque todo lo que nosotros vamos a ver y todo lo que tiene que ver con el curso está relacionado principalmente con el concepto de vector. El profesor Gibeler nos dice, ¿sí?, que hablemos de lo que se conoce como los vectores cartesianos y la suma de vectores cartesianos, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros, a nivel de ingeniería, tenemos que asociarnos con algo porque es que los ingenieros somos un poco, digámoslo así, pragmáticos y tenemos que tener un valor. Ahora bien, yo les digo una cosa, mis respetados ingenieros, y aquí hago un paréntesis importante. En este momento, nosotros estamos en una condición, ¿sí?, y es importante que tengan en cuenta esto que voy a decir. Estamos en una filosofía y en una parte, ¿sí?, a nivel mundial que le estamos llamando como el famoso cientificismo. Esto es filosófico, a mí me encanta leer filosofía, pero no voy a hacer la clase de filosofía, ni más faltaba, sino que quiero explicarles a qué me refiero. Muchas veces yo como físico tengo que entender, porque yo soy ingeniero físico, tengo que entender el concepto claro.
yo como ingeniero, que soy también ingeniero, pues tengo que llevar los conceptos a un nivel donde pueda construir cosas. ¿Sí? ¿A qué va todo este comentario? Este comentario va a lo siguiente, señores, que muchas veces nosotros llegamos a la idea de que porque podemos hacer, ¿sí?, o entender un fenómeno con números es totalmente correcto. Y eso es falso. La corriente mundial en el mundo ha descubierto lo que se conoce, vuelvo y repito, como el famoso cientificismo, donde dicen que todo lo tratamos de explicar con números. Y que porque conocemos los números eso es verdad. Ojo con eso. Ojo con caer ustedes en el cientificismo. Ustedes lo que tienen que hacer es entender y hacer ejercicios donde entiendan los conceptos que están aplicando. ¿Qué es lo que hacemos los estudiantes? Lo que hacemos los estudiantes es nos aborda un problema y si nos da la respuesta es que está bien. Eso no es totalmente correcto. Para llegar a un punto tenemos 1000 caminos, pero eso no significa que el procedimiento que usted hace esté bien. Entonces, ojo con eso y ojo con caer en el cientificismo de no entender los conceptos claros de lo que tenemos que ver. Entonces, por eso es que les digo, nosotros todo el fundamento del curso de estática está en el hecho del vector. ¿Qué es un vector y qué es un escalar? Si usted entiende que esos conceptos, ya tiene ganado el 50% del curso. ¿Y cómo maneja esos vectores? No es más. Todo lo que vamos a ver es concepto y manejo de los conceptos. No es nada más, señores. ¿Listo? No es nada más. Entonces, en ese orden de ideas, a nivel de ingeniería, pues nosotros tenemos que entender, ¿sí?, cómo es que vamos a manipular estos conceptos. Y una de las cosas más importantes para manipular este concepto, pues lógicamente, es el hecho de que podamos llevar esto a un sistema cartesiano. Sistema cartesiano que se lo debemos al profesor René Descartes, ¿sí?, quien nos introdujo este concepto que ustedes ya lo conocen. Un vector yo lo puedo definir, ¿sí?, lo puedo definir en un eje cartesiano, lo puedo definir en un sistema cartesiano y X, ¿sí?, donde evidentemente esta longitud representa su magnitud, que generalmente se representa con la letra L. Esto representa su sentido y esto representa su dirección. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esto y llevamos este concepto tan importante, entre las cosas que hizo René Descartes, pues puede encontrar, entre las muchas cosas que desarrolló, ¿sí?, encontrar, digamos, en cierto orden de ideas, sus componentes. Entonces yo este vector lo puedo, perdón, la redundancia, perdón, lo puedo descomponer en sus componentes. ¿Y cuáles son sus componentes? Estos dos elementos, ¿sí? Estos dos elementos. Que vamos a llamarle a este vector A. Permítanme, hago una P de rata aquí. Voy a llamarle a esto la magnitud de A, ¿sí? Y a este le voy a llamar su componente AY y a este le voy a llamar su componente AX, ¿sí? Lógicamente, si asociamos este triángulo, ¿sí?, con la geometría cartesiana y la geometría pitagórica, ya trabajando los conceptos de definición de las funciones trigonométricas, llegamos al concepto de que esto no es otra cosa geométricamente igual a por el seno del ángulo, y esto es igual a la magnitud de A por el coseno del ángulo, ¿sí? Pero son dos conceptos que nosotros tenemos que manejar a partir del punto de vista, ¿sí?, geométrico. Respetados ingenieros, esto se cumple en la geometría, ¿sí?, pitagórica. Ojo, ¿cuánto suma el valor de los ángulos internos de un triángulo? 180 grados.
en la teoría pitagórica. Porque si tenemos geometría esférica, o sea, geometría riemanniana, o geometría hiperbólica, ¿sí? La suma en la geometría riemanniana, la suma interna de los ángulos es mayor de 180 y en la geometría hiperbólica es menor de 180 grados. Y es lo que da a lo que se conoce como los campos de Minkowski, que fue lo que dio la base fundamental para el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein. Hay unos libros importantes si quieren leer sobre eso. Entonces, pues nada, las componentes de un vector están dadas por estos elementos, Estas son las componentes, las magnitudes. ¿Qué es lo que pasa? Que él nos introdujo un concepto que es el concepto de vector unitario, y ya vamos a ver qué es eso. Como un vector, sí, como un vector se lo puede escribir en función de sus dos componentes, pues nosotros tenemos que tener un par de vectores que nos definan cómo encontrar, ¿sí?, las direcciones de esos dos ejes en los cuales estamos entrando. Entonces, por allá, la geometría vectorial nos dice que vamos a definir los vectores unitarios I y J de esta forma, de tal forma que cualquier vector A lo puedo expresar, ¿sí?, como una componente en la dirección X, ¿sí?, acompañado del vector I, más un vector Y, y el vector J. ¿Sí? Entonces, tengan por favor mucho cuidado, donde el vector I no es otra forma de escribir el elemento 0,1, y el vector J no es otra forma de escribir 1,0, perdón, y 0,1. ¿Sí? Esta es otra notación de escribir la forma vectorial de estos elementos. Ahora bien, como les digo, esto no es la idea de una clase completa de álgebra lineal. Sencillamente podemos decir que, debido a las relaciones trigonométricas, pues la tangente de este ángulo se puede expresar como la componente opuesta sobre la componente adyacente. ¿Sí? O sea que si usted tiene las componentes del vector, puede encontrar cuál es la dirección con respecto a un sistema cartesiano que usted va a definir. En el desarrollo de los conceptos cartesianos usted tiene que definir y usted tiene que asumir muchas cosas. Tengan en cuenta esos parámetros. Muy bien, cuando nosotros trabajamos estos conceptos es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil, y esas son las grandes ventajas que tenemos, que si se tiene un vector con componentes AXY más AYJ y otro vector B igual a BXY más BYJ, pues entonces la suma, ¿sí?, si quiero encontrar la suma de estos elementos, pues no es otra cosa que la suma algebraica de cada uno de sus componentes en sus respectivos elementos, o sea, AX más BX en la dirección Y más AY más BY en la dirección J. Y nuevamente, esto me da un escalar, esto me da un escalar, y yo puedo encontrar la tangente de ese ángulo y por lo tanto puedo tener la dirección del vector resultante. Es importante tener en cuenta un factor que, además de la magnitud, la dirección y el sentido, ¿sí?, tengo que encontrar realmente, valga la redundancia, su magnitud. ¿Y cuál es su magnitud? Lo que se conoce como, pues, la resultante. La resultante de un vector cualquiera, o su magnitud, no es otra cosa, ¿sí?, que la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Aquí manejo la dirección, la magnitud y el sentido, pues lo voy a definir en función de, digamos, el problema o la condición que me están dando. ¿Listo? Este va a ser el sentido, esta va a ser la magnitud y esta es la dirección. Esto es, bueno, les digo, esta es una clase un poco ejecutiva, porque en realidad todos estos conceptos ustedes los tienen que manejar, pero que el programa Primer nos sugiere los revisemos. Pues nada, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿qué podemos enfrentarnos a esta condición? ¿Sí? A un elemento que se llama los vectores de posición, ¿sí?, y el vector dirigido en un punto y el producto punto. Ya vamos a mirar estas tres definiciones. Muy bien.
Es importante, ¿sí?, que una de las cosas a las que nosotros nos enfrentamos no es solamente en el espacio, no es solamente en el plano, sino en el espacio. ¿Listo? Cuando tenemos un vector en el espacio, los conceptos que se manejan son muy idénticos. Voy a dibujarlo en otro color. Aquí va a estar el vector y sus componentes van a ser las siguientes. Pues lógicamente, aquí tenemos sus componentes, ¿sí? Aquí va a ser, esta es la magnitud del vector A, es su magnitud. Digamos que este es el sentido X, ¿no? Este es el sentido X, este es el sentido Y y este es el sentido Z. ¿Listo? Entonces, esta va a ser su componente AX, esta va a ser su componente AY y esta va a ser su componente AZ. ¿Sí? A diferencia del concepto, en realidad es lo mismo, pero la geometría y los textos nos han vendido el concepto de los famosos componentes en función de unos parámetros que le llaman los cosenos directores. Y que hablemos qué son esos famosos cosenos directores. Esos famosos cosenos directores no es otra cosa, sino los ángulos que hace el vector con cada uno de los ejes. Es el ángulo que hace con cada uno de los ejes. ¿Sí? Que hace con cada uno de los ejes. Pues nada, estos ángulos se pueden evaluar, ¿sí?, de igual forma como se evaluaban las componentes de un vector en un elemento bidimensional. Tenemos que el coseno del ángulo X no es otra cosa que la componente AX sobre A, o sea, sobre la magnitud de A. El coseno del ángulo Y no es otra cosa que la componente en Y, magnitud de A. Y el coseno de Z no es otra cosa que la componente Z de la magnitud de A. ¿Sí? Tengan en cuenta, ¿sí?, que la magnitud de A en un elemento tridimensional debe cumplir las mismas condiciones, o sea, AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado, como el cuadrado de la suma de sus componentes. Esto es lo que se conoce como un elemento en 3 dimensiones. Cuando pasamos a nivel 4, eso ya se conoce como un elemento en el hiperespacio. ¿Sí? En el hiperespacio la condición de normatividad sigue cumpliéndose, aunque nosotros no lo podemos ver. ¿Listo? A nivel de física, la física hoy por hoy, la física de partículas y la física que trata de explicar la teoría del todo que le conocen, dicen que nosotros en realidad nos movemos en 11 dimensiones. ¿Sí? Unas dimensiones, o sea, las 3 dimensiones que podemos ver, la cuarta dimensión que es el tiempo, y 7 dimensiones que están enrolladas, que no se pueden ver, que están en una magnitud muy pequeña que se conoce la magnitud de Planck. Pero bueno, es interesante leer. Nosotros los ingenieros civiles somos muy curiosos, ¿sí? Y somos muy lectores. Entonces, la magnitud de A, ¿sí?, en el espacio que vamos a trabajar, en el espacio tridimensional, va a estar dada por esta magnitud, y la dirección es la definida con cada uno de sus elementos, por favor, con cada uno de sus elementos, de sus ejes, y está definido así. Por eso es que es fácil comprobar que el coseno cuadrado de tita X más el coseno cuadrado de tita Y más el coseno cuadrado de tita Z es idénticamente igual a 1. ¿Sí? En el próximo video haremos algunos ejemplos donde miraremos las aplicaciones de esto, pero que es importante que tengamos en cuenta que además de trabajar en 2 dimensiones, nosotros en realidad en el curso nos vamos a enfocar en el tema de las 3 dimensiones, porque hay conceptos que hay que aprender a idealizar desde el punto de vista de las 2 dimensiones, pero hay conceptos que nos llevan a que en realidad la vida
o todo el desarrollo de la ingeniería se hace en 3 dimensiones. Por eso el manejo de las 3 dimensiones es importante. Aquí es donde vienen a concatenar y vienen a confluir, digámoslo así, los conceptos que ustedes ya tienen muy bien fundamentados de los cursos anteriores que traen. Entonces tengan en cuenta que las propiedades, si tienen 2 vectores y un vector en 3 dimensiones, cualquiera que sea, se va a expresar como su componente en X en la dirección Y, más su componente en Y en la dirección J, más su componente en Z en la dirección K. ¿Sí? Siendo K ahora el vector unitario que me indica el eje Z. Este es el vector K, este es el vector J y este es el vector Y. ¿Listo? No quiero hacer esta clase densa porque en realidad todos estos conceptos, reitero 20 veces, ustedes ya los manejan y ya los conocen. Muy bien, la suma de los vectores en 3 dimensiones tiene que cumplir la suma que hacen 2 direcciones, pues si usted va a sumar 3 vectores en 3 dimensiones, lo único que hace es sumar correspondientemente cada una de sus componentes en cada uno de sus sentidos. Eso es lo que ustedes tienen que manejar y lo que tienen que conocer. Bueno, finalmente, para ir cerrando esta charla, vamos a enfrentarnos a un concepto que se llama el concepto del vector posición. ¿Sí? El concepto del vector posición, pues lógicamente, es un concepto que nosotros, eso se maneja un poco más a nivel de física, pero que vamos a trabajarlo también de pronto en algunas condiciones, sobre todo en la condición de momento, donde nos definen o nos establecen que si tenemos este punto y tenemos este punto, podemos definir un vector de aquí a acá, ¿sí? Un vector, llamémoslo así, vector posición, ¿sí? Que va a tener, lógicamente, sus 3 componentes y que tenemos que definirlo de alguna forma, ¿sí? De alguna forma, digamos, un elemento se desplaza de este punto a este punto y tenemos que, digamos, este elemento tiene componentes, digámoslo, x1, y1, z1, y este elemento tiene componentes x2, y2, z2, y que podemos definir ese vector posición nada más y nada menos como la suma, ¿sí? Perdón, como la resta de cada una de sus componentes en cada uno de sus respectivos ejes. O sea, tenemos que x2 menos x1 en la dirección Y, más y2 menos y1 en la dirección J, más z2 menos z1 en la dirección K. ¿Y qué es lo que nos está definiendo? Pues nos está definiendo un vector a partir de 2 puntos en el espacio, ¿sí? Donde cada uno de estos elementos pues va a cumplir sus condiciones específicas y va a establecer, ¿sí?, su magnitud, su dirección y su sentido en esta línea que queremos trabajar. Entonces, ojo con esto porque esto es muy importante a la hora de revisar, ¿sí?, los ejemplos y de poder entender cuál es la posición. Esto en realidad es cuál es el cambio de posición de un elemento que estaba en esta posición y llegó a esta posición. Si ustedes se dan cuenta y revisan sus cursos, esto no es otra cosa, y lo podemos ver ahí, ¿sí? Miren que esto no es otra cosa, ¿sí?, que la resta de los vectores. ¿Sí? Es la resta de los vectores, del vector, llamémoslo así, R1 y el vector R2. ¿Sí? Es la resta, parece que es la suma, pero revisen, en realidad es la resta de los vectores. Entonces, ojo con eso porque es que nosotros tenemos que manejar siempre los conceptos a nivel de ingeniería para poder entender muy bien esto. Hay varios productos que nosotros podemos revisar, ¿sí?, desde el punto de vista de la mecánica de los vectores, ¿sí? Y esos productos que podemos revisar a partir de la mecánica de los vectores son 2 productos fundamentales, que son el producto punto y el producto cruz. El producto punto, llamado también el producto vectorial, ¿sí? Producto vectorial no es otra cosa, ¿sí?, que la proyección geométricamente
nosotros siempre tenemos que entender, perdón, aquí hago la aclaración, de qué es qué nos representa esos conceptos. El producto punto no nos representa sino la proyección de un vector sobre el otro. Y el otro concepto que tenemos es el del producto cruz. Y el producto cruz no es otra cosa que un vector perpendicular a los dos vectores que forman. El producto punto es un vector, por eso se llama producto punto, ¿sí? O producto escalar. Perdón, el producto punto es un escalar, ¿sí? Y el producto cruz es un vector, ¿sí? Es un vector, o sea, su resultado es un vector. Entonces, geométricamente, digámoslo así, el producto cruz representa el área que conforman los dos vectores. Entonces tengan en cuenta que nosotros esto los vamos a utilizar porque en realidad en los conceptos que vamos a manejar de momento, aunque ustedes a nivel de física ya los han empezado a considerar, tenemos que aclararlos y dejarlos muy bien fundamentados. Es importante, ¿sí?, que retomen esta charla, la revisen y la miren para que queden muy bien fundamentados estos conceptos. Muy bien.